Salvación y vida eterna. Diríjanos este día y siempre, Señor. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Se pueden sentar, muchas gracias. El Evangelio según San Mateo, hemos dicho que fue escrito especialmente para los judíos. Y hemos dicho también que el propósito de Mateo al presentar su Evangelio es nada más y nada menos que colocar a Jesús en una posición clara para los judíos. Número uno, la persona de Jesús. Número dos, el ministerio de Jesús. Y número tres, el sacrificio y la muerte de Cristo Jesús. Ahora, nosotros debemos ver un detalle más dentro de todos los pormenores de la presentación del apóstol Mateo. En San Mateo capítulo 1, versículo 20, aparece una frase que vamos a estudiar esta noche. San Mateo capítulo 1, versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Ya hemos hablado acerca de Jesús como el hijo de David. Hablamos de Jesús como el hijo de Abraham. Hablamos de Jesús como el Dios con nosotros. Hablamos de aquellas 4 mujeres. Y hoy vamos a hablar de un personaje que solo viene y hace su trabajo y se desaparece. Vamos a hablar esta noche acerca de un personaje que se llama Gabriel. Y vamos a ver cómo los ángeles de Dios están activos en la vida nuestra. Y posiblemente el tema de mañana continúe el tema de hoy. Vamos a ver cómo los ángeles están en nuestro medio, cómo los ángeles desarrollan su trabajo, cómo los ángeles recopilan su informe, cómo los ángeles llevan este informe hasta el Padre Celestial y cómo ellos forman parte del plan de salvación que beneficia a cada uno de nosotros. Hay muchas cosas hermosas que vamos a ver esta noche y mañana también. ¿Quién era ese ángel que vino a hablar con José? ¿Quién fue ese ángel que habló con Zacarías? ¿Quién fue ese ángel que habló con María? ¿Quién es ese ángel que habló con Daniel? ¿Quién es posiblemente el ángel que habló con Juan para el Apocalipsis? ¿Y por qué este ángel es tan importante? ¿Dónde trabaja ese ángel? ¿Dónde tiene su oficina? ¿En qué lugar del cielo está colocado? ¿Y cuáles son sus funciones? Como que son muchas preguntas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Están listos para que comencemos? Queremos hablar de un ángel que se llama ¿cómo? Gabriel. En el capítulo 1, versículo 20, notamos que José, al darse cuenta que ya María estaba embarazada, para no infamarla, como estudiamos ayer, para que no fuera apedreada, quería dejarla secretamente. Ya estudiamos anoche que según Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24, cuando una dama se casaba, cuando una joven se casaba con una persona en Israel, tenía que pasar un año antes de irse con el esposo a la casa donde iban a vivir. Así que el desposamiento duraba un año. Ya estaba casada. Y María, estando desposada con José, se resultó que estaba embarazada. Y para no infamarla, José quería dejarla secretamente. Y entonces el ángel vino y habló con José. ¿Quién es este ángel? ¿Y por qué es tan importante estudiar acerca de él? San Lucas capítulo 1. Veamos este ángel trabajando en el comienzo de todo este episodio. San Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Muy importante saber esto. Muy importante. San Lucas capítulo 1 nos dice que había en el pueblo de Dios una parejita hermosa de personas que eran muy fieles. Versículo 5. Dice la Biblia: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y el versículo 6 dice cuáles eran sus perfiles. Dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y sigue diciendo la Biblia que a Zacarías le tocó presentar el incienso en el templo. Y nos dice la Biblia que cuando él entró al templo a presentar el incienso, de repente se le apareció un ángel en el lado derecho del altar. Y el ángel comenzó a hablar con Zacarías, el sacerdote. Los detalles son muy importantes para nosotros. Dice el versículo 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor.
pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es bueno saber que Zacarías y Elizabeth eran dos ancianos. ¿Qué cosa eran? ¿Y los ancianos tienen bebés? No. Pero para Dios nada es imposible. ¿Qué les parece si miramos el versículo 37 antes de seguir? Mire lo que dice el versículo 37. Dice el verso 37, ¿cómo dice? Porque nada hay imposible ¿para quién? Para Dios. Y entonces el ángel comienza a darle las declaraciones a Zacarías de cómo va a ser la vida del jovencito, del niño, y cuáles son los detalles de la vida del niño. Dice la palabra de Dios que entonces Zacarías cuestionó lo que el ángel le estaba diciendo. Pero ¿cómo va a ser esto? Si yo soy un viejo, un anciano y mi esposa también. Y me gusta el versículo 19. Mire lo que dice el verso 19. Respondiendo el ángel le dijo, ¿qué cosa le dijo? Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Con quién estaba hablando Zacarías? Con Gabriel. ¿Quién era Gabriel? Un secretario de Dios. Cosa linda. El Señor llama a Gabriel y dice: Gabriel, ven acá. Dígame, Señor, quiero que vaya a la tierra y te hable con Zacarías y le diga esto y esto y esto y esto y esto. ¿Cómo no, Señor? Y si él no quiere creer, bueno, si no quiere creer, a una decisión. ¿Creyó Zacarías? No. ¿Y qué le dijo entonces el ángel? Ah, ¿tú no me crees? Sabiendo quién yo soy, pues va a quedar mudo hasta que el niño nazca. ¿Quedó mudo Zacarías? ¿Con quién estaba hablando Zacarías? Con Gabriel. Una pregunta: ¿está interesado Dios en la salvación de los seres humanos? ¿Cómo lo sabemos? Envió a Gabriel para hablar con Zacarías. Zacarías sería el papá ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿A quién anunciaría Juan el Bautista? A Cristo Jesús. Lo que queremos decir esta noche es que todo el cielo está empeñado en la salvación suya. No solamente Dios, no solamente Jesús, no solamente el Espíritu Santo, sino que hasta los ángeles están interesados en trabajar para la salvación suya y la de su familia. Y es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver a Gabriel moviéndose en diferentes lugares y llevando diferentes mensajes en distintas ocasiones, mostrando así que hasta los ángeles quieren trabajar en nuestra salvación. Muchas veces, lamentablemente, los que menos pensamos en nuestra salvación somos nosotros mismos. ¿Es así o no es así? ¿Sí o no? Dios se toma molestias especiales. Gabriel ve y habla con Zacarías y dile que su esposa Elizabeth, anciana ya, va a tener un bebé. Y ese va a ser un bebé distinto, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Zacarías habla entonces él habla con Zacarías, capítulo 1, versículo 26. Después que Gabriel habla con esta persona, con Zacarías, 6 meses después, dice el versículo 26, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Para hablar con quién? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿cómo? María. ¿Estaba casada María? Sí, pero estaba en el año de haberse desposado, de haberse casado. Todavía no estaba viviendo con José, estaba separada. Tenía que pasar todo un año. Y en ese año, entonces viene Gabriel y habla con María. Y le dice: mira María, tú eres bienaventurada, tú eres la favorecida. Tú vas a ser nada más y nada menos que la madre del Hijo de Dios. Y ella se sorprende. Dice: ¿cómo es eso? Si yo no conozco a ningún varón. Y entonces el ángel le dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y entonces tú vas a quedar embarazada. Y ella dice: yo no entiendo, pero hágase en mí conforme a tu palabra. Y me gusta la frase de Gabriel al final de su diálogo con María. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le dice: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban como estéril. ¿Quedó embarazada Elizabeth?
Quedó embarazada. ¿Era una anciana? Era una anciana. ¿Quedó embarazada María? Quedó embarazada. Alabado sea el nombre de Dios. Así que Juan el Bautista le llevaba 6 meses. ¿A quién? A Jesús. Oiga, pastor, ¿y por qué esto es tan importante? Esto es importante porque si entendemos el mensaje de cómo los ángeles se involucran en nuestra salvación, vamos a entender muchas cosas curiosas que nos ocurren y que no sabemos cómo explicar. Y más aún, vamos a ver a estos seres celestiales envueltos en muchas actividades nuestras. San Mateo capítulo 1, ya Gabriel habló con Zacarías. Número 2, habló con María. Número 3, San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, vamos a ver a Gabriel ahora hablando con José. Y vamos a ver a Gabriel hablando con mucha gente. Dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién está hablando con José? Gabriel. ¿Quién envió a Gabriel a hablar con José? Dios. ¿Quién está interesado en la salvación nuestra? Dios. Todos los recursos que Dios tiene, todo el poder de que Dios dispone, lo pone al servicio del ser humano para que el ser humano alcance la salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora una pregunta. ¿Cómo es posible que Dios esté tan empeñado en nuestra salvación y que nosotros no estemos empeñados en salvarnos? Explíqueme eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende? ¿Está empeñado Dios en nuestra salvación? ¿Quiere Dios salvarnos a nosotros? ¿Se han dado cuenta que Dios tiene que librarnos hasta de nosotros mismos? ¿No se han dado cuenta? ¿Verdad que muchas veces huimos y escapamos de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Huimos y escapamos de la voluntad de Dios. Y Dios nos busca, y Dios nos llama, y nosotros nos escondemos, y nosotros nos escondemos. Y envía a los ángeles para buscarnos, y nos escondemos también. Vamos a ver más de la experiencia de este ángel, a quien espero conocer cuando lleguemos al reino de los cielos. Daniel capítulo número 8, el mismo personaje, más de 700 años antes. Daniel capítulo número 8. Miren cómo este personaje llamado Gabriel, cómo este ángel llamado Gabriel ha estado envuelto en los asuntos del pueblo de Dios. Daniel capítulo 8, versículo 16 y versículo 17. Dice el versículo 16: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, ¿qué dijo? Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿A quién envió Dios a Daniel para que entendiera la visión que Daniel había tenido? ¿A Gabriel? ¿Está Dios dispuesto a usar los ángeles para que nos expliquen la cosa, sí o no? A ver, sí o no. ¿Los ángeles son reales o no son reales? ¿Vienen los ángeles a trabajar a la tierra, sí o no? ¿Nos protegen los ángeles o no nos protegen? Donde quiera que estamos, ¿están con nosotros? Sí, no debemos adorar a los ángeles, pero debemos entender que los ángeles son nuestros compañeros en la presentación del Evangelio para la salvación de la humanidad. Los ángeles nos protegen de las trampas del enemigo y pelean y luchan con los ángeles satánicos para defendernos. Y vamos a ver algunas cosas curiosas. Capítulo 9, versículo 21. Dice el verso 21: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Versículo 23: al principio de tus ruegos, dice Gabriel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Quién está hablando?
Gabriel. ¿Cómo Gabriel sabe que Daniel es muy amado? Porque Dios se lo dijo. ¿Se imagina usted a Gabriel que el Señor le llama? Gabriel, sí Señor, tiene que ir a la tierra a explicarle a Daniel la visión y dile que yo lo amo mucho. Me imagino a Dios, con todo respeto, dialogando con Gabriel, porque la frase enviado, ya estudiamos, significa una persona que tiene una entrevista, alguien que define una misión, de modo que entonces Dios y Gabriel se sientan para dialogar. Imagino en un comentario muy personal a Dios diciéndole a Gabriel: ¿sabe, Gabriel? Yo amo mucho a ese muchacho Daniel. Qué cosa linda. ¿No le gustaría que dijera lo mismo de usted? ¿A cuánto le gustaría que dijera eso? ¿Se imagina a Dios diciendo? ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job o no se acuerdan de Job? ¿Amaba mucho Dios a Job? Y también lo ama a usted. Y usted dice: no, yo no me he portado bien, pastor. Sí, pero Dios lo ama mucho a usted. Y si no lo quiere creer, mire la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, ¿qué es lo que usted nos quiere decir? Querido, querida, lo que te quiero decir es que Dios te ama tanto, que Dios emplea a los ángeles para que el mensaje te llegue más claro. Que Dios te ama tanto que quiere que tú estés bien claro en que su mayor anhelo y propósito es traerte la salvación y la vida eterna. Eso es lo que quiero que sepa. Y por eso me llena de gozo la insistencia de Gabriel con Daniel. Daniel capítulo 10. Usted no me puede decir que todas estas evidencias son pura casualidad. Daniel capítulo 10, versículo 11. Dice el versículo 11: y me dijo Daniel, varón muy amado. Ya no lo leímos hace un ratito que dijeron que era muy amado. Ahora lo repite: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y mire qué cosa linda dice ahora: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Una pregunta: cuando Dios tiene un plan para una persona y envía un mensaje, ¿hay un demonio que se opone, sí o no? ¿Cuántos días se le opuso el demonio a Gabriel? 21 días. ¿Y quién tuvo que venir a resolver el problema? Dice: tuvo que venir Miguel. ¿Y quién es el Miguel? Cosa linda. El nombre significa una pregunta: ¿quién es semejante a Dios? ¿Recuerdan que hablamos aquí de Cristo, que fue adorado y todo lo demás? ¿Quién vino a poner al demonio en su lugar? Cristo Jesús. ¿Quién está dispuesto a venir a poner las cosas en su lugar? Cristo Jesús. Déjenme hacer una pregunta antes de continuar con esto. ¿Tiene sentido buscar en la Biblia las evidencias para apoyar nuestra fe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Creer por creer no tiene sentido ni razón de ser. Cuando llegué a esta iglesia, una de las primeras cosas que me dije fue: bueno, a mí se me hace muy difícil creer por creer. Yo necesito verlo en la palabra de Dios. Y le dije a Dios: yo te voy a seguir, voy a aceptar tu verdad, pero yo la quiero conocer, yo quiero aprender. Todo lo que estamos leyendo, ¿es casualidad? ¿Es el mismo personaje o no es el mismo personaje? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es el mismo Gabriel. Versículo número 13. Dice el verso 13, versículo 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a su pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Versículo 14, versículo 21: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Cuando usted piensa venir aquí a la reunión, hay una guerra, una lucha que se arma en su casa y en su vida personal. Hay una fuerza que no quiere que usted venga a oír la palabra de Dios. Y ocurren 1000 circunstancias y problemas y dificultades para que no venga. Y hay otra fuerza que lucha para que usted pueda venir. Cuando usted llega a este lugar, siente y percibe un aroma, una fragancia diferente.
siente y percibe el poder de la palabra de Dios. Su mente comienza a iluminarse porque la palabra de Dios es luz. Y su vida comienza a encauzarse en una senda que conduce al reino de los cielos. Pero la otra fuerza sigue luchando para que no pueda venir. ¿Cierto o falso? ¿Es así o no es así? Pero usted tiene que hacer una decisión. De allí la importancia de entender que los ángeles están luchando de nuestro lado y en nuestro favor. El ángel Gabriel habló con Daniel. Hay una inferencia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, donde nosotros podríamos pensar que este ángel que se menciona podría ser Gabriel, por todo lo que hemos visto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Recuerde que estamos mirando una panorámica del trabajo de Gabriel. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cuando el Señor envió un ángel para hablar con Daniel y explicarle la profecía, ¿a quién envió? A Gabriel. Cuando usó un ángel para hablarle a Zacarías, ¿a quién envió? A Gabriel. Cuando usó un ángel para enviarle un mensaje a María, ¿a quién usó? A Gabriel. Cuando usó un ángel para enviarle un mensaje a José, ¿a quién usó? A Gabriel. Pues pensamos que es el mismo ángel que viene a hablar con Juan. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Está involucrado Gabriel en los pormenores de la salvación nuestra? Sí. ¿Sabe Gabriel lo que está pasando desde la antigüedad? Sí, Señor. ¿Están los ángeles involucrados en esto? Claro que sí. Cuando llegué a la iglesia adventista, tenía 18 años. Fue el 7 de febrero de 1978, un domingo, a un culto de la noche. Predicó un hombre que se llamaba, murió recientemente, Pedro Bisonó. Habló acerca de por qué hay tantas versiones de la Biblia. Y habló y predicó un sermón tan hermoso de la Biblia que me enamoré de la Biblia a primera vista. ¿Hay una verdad de amor a primera vista? ¿O no? Pues yo creo en el amor a primera vista cuando es con la Biblia. Cuando de otra manera, no. Así que a primera vista me enamoré de la Biblia. Y ese día empezó mi pasión por la palabra de Dios. Y ya pasaron casi muchos años. El 30 de junio voy a tener 30 años de caminar este camino. 30 años de que llegué a esta iglesia. 30 años de haberle dado mi corazón a Jesús. Y para mí es un gozo haber pasado 30 años caminando con el Señor. Algunas cosas le dije a Dios. Número 1, le dije: Señor, yo voy a creer en ti, pero yo necesito saber que lo que voy creyendo está en tu palabra. Voy a aceptar lo que me diga la gente, pero por favor que me lo demuestren con la Biblia. Si la Biblia no lo dice, Señor, se me va a hacer difícil aceptarlo. Y otra cosa más, la Biblia habla de los ángeles, y yo quisiera saber si son reales o no lo son. Si no son reales, entonces ¿para qué lo ponen en la Biblia? Si esos ángeles en la antigüedad que se le aparecían a las personas y hablaban con ellos no eran reales, entonces ¿qué pasó aquí? Yo necesito entrar a ese mundo de la Biblia. Yo necesito vivir una vida como ese libro dice. Pero a mí no me vengan con teorías, no. Yo quiero estar involucrado en eso. Yo quiero vivir esa experiencia. ¿No le gustaría vivirlo a usted también? Una pregunta: ¿lo que la Biblia dice es verdad o es mentira? ¿Esa es la palabra de Dios? Últimamente hay muchas escuelas de pensamientos que se están levantando para quitarle a la Biblia lo que la Biblia es. No se imaginan ustedes cómo círculos en el mundo entero, en cualquier lugar, están luchando para que la Biblia llegue a pasar a un segundo plano y sea sencillamente un libro de historia. Están ocurriendo cosas increíbles en contra de la palabra de Dios. Si es tiempo de estudiar la Biblia es ahora. Agarre su Biblia, por favor. ¿Se ha dado cuenta que estamos estudiando solamente el Evangelio de Mateo? ¿Sí o no? Así que cuando usted lea Mateo, ya va a poder decir muchas cosas del Evangelio según San Mateo. Y estamos trabajando con el versículo número 20. Comenzó mi experiencia con el Señor. Y ocurrieron muchas cosas interesantes. Cierta vez, después de trabajar en la universidad, tuve que salir a trabajar al distrito. Yo quería ser pastor del distrito.
Cuando me gradué, hice algunos estudios y me pidieron que enseñara en la universidad. Bueno, y ahí me quedé enseñando, pero mi deseo era ir al distrito. Yo quería estar con la gente, quería predicar, quería dar estudios bíblicos, salir a la calle, ir a los rincones, quería mezclarme con la gente. Hasta que al final ocurrieron algunas cosas que me ayudaron y entonces el presidente de la Unión dijo, tienen que dejarlo salir. Y el rector de la universidad no quería. Si él quiere ir al campo, tienen que dejarlo salir. Entonces dice, lo vamos a dejar salir por un año. Y entonces dice el presidente de la Unión, un año poquito, tiene que dejarlo salir por 2. Y me preguntaron, ¿qué tú dices? Digo, bueno, lo que ustedes quieran. Y yo pensaba, si me dejan salir, nadie me va a dejar otra vez. No me voy a devolver. Y ya me salí y no me devolví. Cada año me llamaban, mira que el tiempo se te acabó, tú tienes que volver. Y yo, no, señor. Es que no hay nada más hermoso. Mire qué cosa rica. Usted llega a una casa, la persona no sabe nada del Evangelio. Usted empieza a enseñarle la palabra de Dios, la persona lo va asimilando, lo va aceptando, y usted nota cómo el Espíritu de Dios va cambiando esa vida, va cambiando ese corazón, va cambiando ese hogar, y comienza a cambiar todo. De repente, usted nota cómo esa familia cambia el curso de su vida, cómo Dios los bendice y cómo esa misma familia va y bendice a otra y aquella otra bendice a la otra y se hace un círculo tan hermoso de cambios y transformaciones. Yo digo, yo no voy a pasar mi vida en una aula de clase, que lo haga otro. Yo prefiero estar afuera enseñando a la gente directamente lo que ya aprendí. ¿Sí o no? ¿Ha valido la pena que estemos aquí estos días? ¿Sí o no? Pero mire qué cosa linda. Llegué a un distrito para dar mi primera campaña, mi primera experiencia ministerial, y ocurrieron cosas que no vale la pena contar, pero sí se creó una situación. Ustedes saben que para dar una conferencia hay una serie de pasos que deben ser dados, como cuando usted va a sembrar. Si usted quiere tener una cosecha buena, tiene que dar pasos, escoger el terreno, la época apropiada, en la temporada correcta, limpiar el terreno, sacar la basura, arar el terreno, hacer los surcos, desterronar, preparar todo y entonces sembrar. Y viene todo el proceso para tener una gran cosecha, ¿sí o no? ¿Sí o no? Las conferencias son iguales. Usted tiene que hacer toda la preparación del asunto para tener una gran cosecha, o si no, no tiene nada. Entonces querían dar una conferencia sin preparar las cosas y sin hacer las cosas como debía ser. Y me preocupé, porque si esa conferencia fracasaba, ¿qué creen que iban a hacer conmigo? Devolverme para la universidad. Y dije, si esta sale mal, me fastidié. Y una madrugada le oré a Dios con lágrimas y lloré. Y entonces le pedí que por favor, yo quería ver los ángeles que me iban a acompañar en la conferencia. ¿Ha dicho Dios que los ángeles son espíritus ministradores que vienen para ayudarnos? ¿Sí o no? Y entonces tuve un maravilloso sueño. Y en mi sueño pude ver miles y miles de ángeles que venían para ayudarme en esa conferencia. Nunca olvido esa conferencia en mi vida. La conferencia debe durar 3 semanas. Y la conferencia duró 17 semanas. Nacieron 2 iglesias de esa conferencia y se bautizaron 134 personas, casi todos adultos. Y eso hizo una explosión grandísima en ese lugar. ¿Trabajan los ángeles con nosotros? ¿Nos cuidan los ángeles? Y después de esa primera experiencia he podido ver maravillas y tener muchas otras experiencias. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 5. Veamos el ministerio de los ángeles ayudando en la salvación de las almas. Hechos, capítulo número 5. Mire qué cosa linda. Hechos, capítulo 5, versículo 17. Hechos capítulo 5, versículo 17, los apóstoles comenzaron a predicar, fueron apresados y metidos en la cárcel. Dice Hechos 5, 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Y qué dice ahora? Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. ¿Y ahora qué dice? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Alabado sea el nombre de Dios.
¿Quién lo sacó de la cárcel? Un ángel. Con todo respeto, yo voy a pensar que era Gabriel. Porque ¿cuál es el que ha estado mezclado en toda la cosa? Gabriel. Cuando lleguemos al cielo, quiero conocer a Gabriel. Y si se permite, quiero darle un abrazo a Gabriel. Gabriel ha estado luchando por nosotros desde quién sabe cuándo. Una pregunta, ¿le gustaría a usted tener la linda experiencia de ser fiel y obediente al llamado de Dios y al trabajo de los ángeles en nuestro favor? ¿Cuándo le gustaría tener esa linda experiencia? Miren otra experiencia en la Biblia. Hechos capítulo 12, versículo número 1. Hechos capítulo 12, versículo 1. Herodes tomó preso a Santiago y hasta lo mató. Y entonces esto le gustó a los judíos y quería hacer lo mismo con el apóstol Pedro. Hechos capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Una pregunta, ¿estaba durmiendo Pedro? ¿Sí o no? ¿Hubiera estado durmiendo usted? Compadre, el otro día te van a arreglar y te van a cortar la cabeza. ¿Se dormiría usted tan tranquilo como Pedro? ¿Confiaba Pedro en Dios? ¿Tenía su vida depositada en las manos de Dios? ¿Sí o no? La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, ¿y qué hace? Y los defiende. ¿En derredor de quiénes? De los que le temen. Si usted decide dar su vida a Dios, Dios se compromete a cuidarle y a protegerle. Y como decía anoche, esto no significa que usted no tendrá problema, pero sí significa que en medio del problema Dios estará con usted. ¿Se entiende? Esto no significa que no habrá dificultades, pero en medio de la dificultad el Señor estará con usted. Pedro se durmió y mire qué cosa linda ocurrió. Hechos capítulo 12, versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía ¿qué cosa? Una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Quién sería ese ángel que estaba trabajando con Pedro? Yo pienso que Gabriel. Hace algunos años estaba recién bautizado. En el mes de diciembre, no sé si aquí lo hacen, pero en la República Dominicana se dan las famosas serenatas. ¿Saben qué son serenatas? Yo estaba recién bautizado y entonces todos los muchachos dijeron: esta noche vamos a dar serenata, y yo me pegué con el grupo. Yo no tenía carro, era un adolescente. Bueno, nos fuimos a dar serenata como desde las 11 de la noche, pero para las 2:30 de la mañana se acabaron la serenata. El problema estaba que la serenata me dejaron a mí como a 7, 8 o 10 millas de mi casa. Imagínense, 2:30 de la mañana, casi no hay transporte. Para regresar a mi casa había que regresar caminando. Y tomé una autopista, una avenida que se llama 27 de febrero, caminando para mi casa, con más miedo que vergüenza. No miedo a los muertos, porque los muertos no salen,
sino miedo a los vivos que pueden atracarte y hasta maltratarte. Y vengo caminando y cada paso que daba hacía una oración. Y había caminado como 4 o 5 millas, pero me faltaban como 6. Y de repente viene un carro de transporte público. Nunca olvido eso. Y en esos días estaban ocurriendo muchos atracos y muerte a las personas. Y cuando voy en una esquina, hay una calle que se llama Abraham Lincoln, cruzo la Abraham Lincoln y cuando llego del otro lado, ahí viene el carro público, se pone en la orilla y me dice, el chofer dice, ¿va? Y le dije, sí. Y entonces me acerco al carro para abrir la puerta. Y cosa curiosa, había 2 pasajeros en el asiento de atrás, el chofer estaba solo manejando al frente. Así que el asiento para sentarse, ¿dónde estaba? Al frente. Pero si usted se sienta al frente, hay 2 personas atrás que usted no sabe lo que están haciendo. Y cuando llego al carro y abro la puerta, usted sabe que uno abre la puerta y entonces uno entra el pie izquierdo para sentarse. Y cuando abro la puerta, que hago así, levanto el pie izquierdo para sentarme, yo sentí una mano grandota que me agarró por acá y en lugar de sentarme, me empujó para afuera, para la acera. Y de repente voy para la acera y me paro y miro para atrás. Y entonces empujé la puerta y dije, oh. Y me quedo mirando a ver qué fue lo que pasó. Y me pregunta el chofer molesto, ¿va o no va? Digo, no, yo no voy, yo me quedo. Y se fue y me dio un escalofrío. Y dije, pero bueno, ¿y quién fue que me aló? ¿Quién fue que me levantó la pierna? Una pregunta le hago, ¿son reales los ángeles, sí o no? Número 2. En la República Dominicana hay una provincia que se llama Montecristi. Aquí tiene la parte bíblica. Ahora le voy a contar lo que he vivido. Si usted no cree en la Biblia, yo no sé en quién va a creer, pero ahora le voy a contar esta. Si usted las cree, amén, y si no las cree, ese es su problema. En la ciudad de Montecristi había una zona, un pobladito, había una señora que se llama Altagracia, que había pedido que por favor fueran para orar con ella. Altagracia tenía un problema de posesión de demonios y había como 8 demonios que la estaban maltratando, la estaban molestando. Y cuando llegamos a la casa de Altagracia para orar con ella, ella empezó a hablar con otra voz y decía la voz esta, el demonio decía, hace mucho que estoy tratando de matarlos a ustedes. Habíamos 3 personas, otro pastor que está en Nueva York, un laico y su servidor. Y decía el espíritu, hace mucho que quiero matarlo a ustedes, pero ese que lo acompaña no me deja hacerlo. Y esos ángeles que lo protegen no me han dejado hacerlo. Pero lo estoy vigilando, lo estoy acechando para ver el día que ustedes se separen de eso. ¿Nos cuidan y nos protegen los ángeles? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted arreglar sus cosas con Dios para tener ese derecho de protección? ¿Sí o no? Mira lo que dice la Biblia. Me gusta la Biblia porque todos esos testimonios bíblicos pueden ser experiencias nuestras. Hechos capítulo 10. La experiencia de este hombre llamado Cornelio. Cornelio era nada más y nada menos que un centurión romano. Si era un centurión romano, era un gentil. Pero mire qué cosa linda, capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día. ¿A qué hora del día? La hora 9, a las 3 de la tarde. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Mi pregunta, ¿vino un ángel de Dios para hablar con Cornelio, para que mandara a buscar a Pedro y le predicara el evangelio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están los ángeles involucrados en esto o no están involucrados? He tenido que viajar mucho a muchos lugares y escuchar cosas increíbles. Cierta vez estaba dando una serie de conferencias en una provincia en la República Dominicana que se llama Santiago. Y recuerdo que la iglesia de Sion, donde estaba dando la campaña, estaba llena de gente. Había gente por las ventanas, gente por todas partes. Y me llamó la atención que cuando estaba haciendo el llamado al final, una señora que nunca había visto, parada en la puerta, pasó primero que todo el mundo y vino al frente. Y vino al frente llorosa. Se vio una señora muy fina, muy bien vestida, que había llorado bastante, y mientras ella pasaba al frente, vino y se acercó tanto que yo empecé a echarme para atrás, y él se acercaba más y yo me echaba más para atrás hasta que ya no supe para dónde seguir porque estaba el púlpito, y ella lo que quería era acercarse más y estar ahí cerca, y entonces siguió viniendo gente y todo el mundo. De repente me dice ella, después que oramos, usted me deja hablar. Y yo no suelto muy fácil este micrófono a nadie cuando yo estoy predicando. Y entonces la miro y digo, bueno, entonces le digo, ¿qué te me quiere decir? Y quita el micrófono y dice, no, yo quiero decirle a la gente. Óigase, digo, ahora sí. Y le digo, señora, ¿usted le quiere decir algo a la gente? Sí, con adelante, dígale. Pero no le suelto el micrófono. Dice, no, présteme el micrófono que yo se lo quiero decir a todos. Digo, Dios mío, ayúdame. Dale el micrófono. Mire, señora, tenga. Dice, sí, yo le quiero decir una cosa a ustedes. Mi nombre es fulana de tal. Yo voy al frente en Villa Olga. Mi esposo es el señor fulano de tal. Yo nunca en mi vida he ido a una iglesia evangélica o no sé qué. Y hoy yo tuve una seria discusión con mi esposo. Y salí de mi casa a caminar, furiosa, con un solo pensamiento: tirarme delante de un camión o de un carro que fuera rápido para matarme. Y salí aquí a la autopista, a la avenida. Y vengo caminando desde la entrada de Villa Olga. Y vengo caminando esperando que pase el primer carro para tirármelo encima para que me mate. Y no pasa ningún carro. Y vengo caminando y de repente paso frente a la iglesia. Y me paro y miro. Y veo tanta gente. Y dice ella, y empieza a llorar. Y yo nunca en mi vida había visto un ángel. Y de repente vi a un señor alto, blanco, rubio, que con su sonrisa preciosa, ahí detrás de la puerta en la escalera, me dice, oiga, venga, entre aquí para que escuche palabra de vida para su salvación. Usted lo necesita. Entre, el Señor la ama. Venga, pase. Y me tomó del brazo y me trajo hasta la puerta, se sonrió y me dijo, entre, ellos le van a dar un espacio. Y cuando yo entré, miré para atrás y él me sonrió, y entonces miré otra vez para adentro, y cuando miré para atrás, ya no estaba. Y entonces salí para afuera y empecé a mirar y a buscar, y le pregunté a los que estaban afuera, ¿ustedes vieron el hombre que me trajo? Y un señor le dice, señora, nadie la ha traído, usted entró sola. Dice, mire, yo ni estoy loca, yo lo que estoy es furiosa, pero yo no estoy loca. ¿Ustedes no vieron el hombre blanco alto? Dice, no, señora, nosotros hemos estado aquí, vimos como usted misma entró, miró para atrás, y volvió y entró, y volvió y miró. Dice, no, pues yo sí voy a entrar. Señora, entre, y entró. Oyó todo el sermón, y entonces pasó al frente. Y me gustó cuando dijo, y yo no me voy a matar. Y desde hoy, yo voy a estudiar la Biblia, y voy a hacer lo que Dios dice en su palabra. Amén. ¿Andan los ángeles cuidando a sus hijos? ¿Quieren los ángeles que los hijos se salven? ¿Fue un ángel a hablar con Cornelio a su casa? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Esto es verdad o no es verdad? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia? El mayor problema de nosotros es la incredulidad. Si la Biblia dice que sí, entonces es que sí. ¿Una más? A ver, ¿una más? Hechos capítulo 8. Me encantan las evidencias bíblicas porque así me entregué a mi Señor. Hechos capítulo 8, versículo 26.
Felipe había predicado en Samaria, Dios había hecho cosas maravillosas, y ahora Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es como desierto. Si el camino es desierto, ¿para qué va para allá? ¿Sabía Felipe que el ángel le estaba hablando? ¿Sí o no? ¿Tenían los apóstoles experiencia con los ángeles? ¿Sí o no? ¿Vieron los apóstoles un ángel que lo sacó de la cárcel y le dijo: predica en el templo? Sí. ¿Vio Pedro el ángel que le dijo: mira, sal, camina, vámonos para afuera? ¿Sí o no? Sí. Y ahora Felipe dice al ángel: óyeme, Felipe, vete por este camino que es desierto. A ver si se entiende. Si el camino es desierto, ¿para qué va para allá? ¿Qué significa desierto? Que no hay nada. Pero obedeció Felipe la voz del ángel y se fue al camino que era desierto. Y entonces más adelante había otro personaje esperando. ¿Quién era el otro personaje? El Espíritu Santo. ¿Y qué iba cruzando por allí? Un carruaje. ¿Qué le dijo el Espíritu? Acércate a ese carro. ¿Escuchó el etíope el mensaje del labio de Felipe? ¿Se arrepintió el etíope? ¿Fue bautizado el etíope? Pero ¿quién fue el primero que guió a Felipe a ese camino? El ángel. ¿Le gustaría a usted que el ángel guíe su vida a personas que necesitan conocer el Evangelio? ¿Sí o no? Hace algunos días estaba en Puerto Rico y estaba con Lester comiendo en un restaurante y entró una niña y me sonreí. Le dije: Lester, mira, esa niña tiene un corazón de oro. No te imaginas el corazón que esa niña tiene. Y ahí lo dejamos. La segunda vez volvimos al mismo lugar a comer y la niña vino. Entonces le dije: mire, señor, si quiere que hable con la niña, que venga ella donde mí. Yo soy muy tímido. Tomo mi comida, nos sentamos en la mesa y entonces viene la chiquita y se acerca y dice: ¿me puedo sentar con ustedes? Y yo no dije nada, me quedé con mi cabeza para abajo. Entonces Lester le dice: sí, sí, cómo no, siéntese, siéntese. Y la chiquita se sienta y comenzamos a comer, comenzamos a hablar. Fin de la historia. La niña ya se bautizó. Ahora la nieta de Lester y Ludin, y es una maravillosa bebé. Cada día oramos por ella. Habla Dios, guía Dios, bendice Dios, trabajan los ángeles en el corazón de la gente. Aquí hay muchos de ustedes con lo que Dios está trabajando. Y Dios entiende que hay muchos temores en algunos, inquietudes y preguntas. No se angustien, acostúmbrense a poner sus vidas en las manos de Dios. Y díganle a Dios: Señor, mande su espíritu a mi vida y que me guíe por la senda del bien. Dios sabe lo que hace. Cornelio aceptó la invitación, mandó a buscar a Pedro. Pedro vino a su casa, Pedro les predicó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La experiencia maravillosa dice que la salvación llegó a la casa de Cornelio y a la de toda su familia. Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Veamos esta última experiencia del trabajo de los ángeles por hoy. Mañana tenemos que hablar de las jerarquías de los ángeles y tenemos que hablar de una experiencia maravillosa que beneficia a cada uno de nosotros. Hechos capítulo 27, versículo 23. Porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pregunto, ¿vino el ángel a hablar con Pablo después que estaban navegando sin rumbo en medio de una tempestad, sin saber a dónde iban, con el riesgo de su vida? ¿Se apareció un ángel para hablar con Pablo y darle un mensaje de parte de Dios, sí o no? ¿Sí o no? En la ciudad de Puerto Plata apareció una señora en la iglesia preguntando que quién era el pastor fulano de tal. Y entonces salí y le dije: yo soy la persona que usted busca. Me dice: anoche tuve un sueño. Le digo: fantástico, yo también tengo sueños.
Y me dice, en mi sueño se me apareció una persona y me dijo, ve y busca al pastor fulano de tal, y él te va a explicar lo que tú debes saber. Y entonces le pregunté, ¿usted ha estado interesada en estudiar la Biblia? Me dice, sí. ¿Usted quiere aprender más de la palabra de Dios? Me dice, sí. El problema está, me dice, que hay mucha confusión porque hay demasiadas religiones y yo no sabía a dónde ir. Y tengo casi 2 semanas diciéndole a Dios, Señor, dirígeme a dónde tengo que ir. Y empezamos a estudiar la Biblia. Y trajo a su esposo, trajo a sus hijos, trajo a los vecinos, y gracias a Dios, una buena parte de su familia entregó su corazón al Señor. ¿Trabajan los ángeles con nosotros, sí o no? ¿Sí o no? El propósito de esta noche es dejar claro en su vida que el mismo ángel que habló con José, que de la misma forma como los ángeles hablaron en el pasado, de la misma manera andan cuidando y protegiendo a cada uno de nosotros. Dios no ha cambiado. Dios es la misma persona. Y permítame finalizar con el Salmo 34, el versículo número 7. Salmo 34, versículo número 7. Y me gustaría hacer una pregunta muy seria en esta noche. Salmo 34, 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? ¿Le gustaría a usted tener la compañía del ángel de Jehová para ser defendido por él? Si su respuesta es sí, póngase en pie con nosotros esta noche. Iban a tomar la ciudad de Jericó. Josué estaba un poco nervioso. Imagino a Josué dejando el campamento y saliendo fuera para orar. Y allá fuera del campamento, alejado de las tiendas de campaña, allá fuera del tumulto del pueblo, allá fuera de la multitud, imagino a Josué arrodillado orando a Dios. Y de repente Josué siente unos pasos que se acercan. Y de momento Josué se levanta y mira a un varón que viene vestido con una armadura y viene con la espada en su mano derecha. Y entonces Josué, que tiene un corazón bien grande, Josué capítulo 5, versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrando sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mi pregunta, ¿está dispuesto Jesús a venir a estar contigo? ¿Está dispuesto el mismo Dios para venir a defenderte, sí o no? ¿Sí o no? Yo quisiera orar, y como cada noche, quisiera ver la mano levantada de aquellos que sinceramente quieren tener esa comunión íntima y estrecha con Dios. Aquellos que sinceramente, bendita sea Rita, aquellos que sinceramente quieren dejar que Dios guíe sus vidas a través de su palabra. Esto no es asunto de esto o de aquello, es asunto de comunión con Dios. Es asunto de relación con Dios. Es saber que cuando tú sales de aquí de la iglesia para tu casa, los ángeles te acompañan. Es asunto de saber que cuando llega a tu hogar, los ángeles están contigo. Es asunto de saber que cuando oras por tus hijos, los ángeles están contigo. Si usted toma la decisión de darle su corazón al Señor y dejarse guiar por su palabra, levante la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Dios, tenemos nuestra mano levantada, ratificando nuestra decisión de las noches anteriores de caminar de la mano con usted, de vivir para usted, de aceptar su voluntad. Permita, Señor, que su Espíritu Santo descanse sobre nosotros. Permita, Dios, que su palabra sea dueño de nuestra vida.
Ilumine nuestra mente, Señor, con la luz de su verdad y guíe nuestros pasos por la senda del bien. Que muy pronto, Señor, cada uno de nosotros pueda tener su nombre registrado en el libro de la vida y tener derecho de entrada en el reino de los cielos. A usted nos consagramos, Señor, y en sus manos nos entregamos. Que sus ángeles nos acompañen, que sus ángeles nos protejan. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de